Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Aló, Hola, profesor, ¿nos escucha? ¿me escuchan? O yo soy el que no escucho. Sí, le escuchamos, profesor. Sí, profe, sí se lo escucha. Yo soy el que no los escucho, entonces mi audio es el que anda mal. A ver, María, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Yo no escucho nada, así que no les puedo decir si estoy escuchando o no. Algo pasa con mi audio aquí que no está bueno. Dice Cigarrista que sí, dice Sally que sí se ve y sí se escucha. Bueno, entonces si tienen preguntas, tendrán que escribirla porque no les escucho nada. Algo pasa con el audio de esta máquina que, no sé, me está traicionando hoy. Antes de comenzar, me ponen las cámaras, por favor, por lo menos para verlos, saber que están ahí. Allá veo a Daniel, allá está Miguel, Meléndez, Cigarrista. Zulema, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. En Vale. estos días vi que estabas media resfriada o algo así. Sí. Yo por ahí no veo a Alegría. No la veo conectada. Es que ella me hizo unas preguntas esta mañana, por eso quería compartirla con ustedes, pero ella es la dueña de la pregunta. Bueno, mientras ella aparece o se conecta, no sé cómo sea, la pregunta de ella era una pregunta, vamos a decir, que uno se puede enredar, ¿sí? Ella me preguntaba de qué en el libro decía que la presión transpulmonar era lo mismo que la presión transmural, ¿sí? Allá en respiratorio, regresando a respiratorio, parece que ya está revisando el material de respiratorio. Entonces, en la diapositiva dice que la presión transpulmonar considera entonces la presión a nivel de la boca. ¿Se acuerdan cuando está la presión elástica y toda aquella diapositiva después de las gráficas? Entonces yo le decía a ella de que en realidad es lo mismo, porque el concepto de presión transfiere a la diferencia de presión que hay a través de un, por eso se llama así transmural, ¿sí? Puede ser la pared de una víscera hueca, por ejemplo, el estómago, sería la diferencia de presión intragástrica versus la presión abdominal, o sea, sería la presión interna versus la presión externa, ¿sí? Si la vemos acá a nivel respiratorio, también le llamamos presión transmural a la diferencia de presión entre la presión intraalveolar e intrapleural. Lo que pasa con la transpulmonar es que se ha hecho ese nombre para una transmural donde yo no tengo una vía exacta entre una cámara y la otra. Dentro del alvéolo y acá afuera la boca, la presión barométrica.
Entonces, eso es como un gradiente bien grande de presión a través de todo el sistema respiratorio. Por eso le llaman transmural. Es un tipo de presión transmural. Entonces, ella es un tipo de presión transmural, pero no todas las transmurales son presiones transpulmonares. En cambio, toda la transpulmonar sí es una presión transmural. ¿Sí? No sé si alguien tenía esa duda también. ¿No? Ok, mejor todavía. Entonces, pueden hablar porque ya yo le escuché a su lema, así que sí sirve el audio. Profesor, Dale. profesor, una pregunta para después. Si tenemos preguntas sobre nuestro caso clínico, ya que no podemos acercarnos a hacer las preguntas, ¿cómo nos dirigimos para hacerlas? Me pueden mandar un chat a través del teléfono o me pueden mandar un correo electrónico, no hay problema. Si quieren Profesor, una sesión de Zoom, también hacemos una sesión de Zoom, como ustedes quieran. ok, y Mamá me avisa con tiempo si es una sesión de Zoom, ¿no? ¿existe la posibilidad de quedarnos unos minutos después de esta clase, profesor? Sí, cómo no. Vale. Vale. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bien, ¿alguien más que tenga preguntas acerca de lo anterior y de la parte de óptica? Habíamos quedado en cristalino, si no recuerdo mal. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que el cristalino es una lente convexa. ¿Sí? Él no es totalmente simétrico. ¿Qué significa? Que él en realidad tiene una parte que es más plana y la otra que es un poquito más convexa. Y es la figura que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces, como ven, la parte anterior es un poquito más plana que la parte posterior. Si nosotros examinábamos microscópicamente, eso en realidad no es una cavidad llena de agua, ¿sí? Eso en realidad está compuesto de diferentes capas de células. La única diferencia, vamos a decir, con otras estructuras es que prácticamente es transparente, ¿sí? ¿Se puede poner opaca? Claro que sí. Profe, qué pena. Es que nos hemos saltado unas diapositivas, quedamos en los defectos de agudeza visual. ¿Ya pasamos esto? No, quedamos mucho más atrás. En lo de los Ok, defectos. aquí, Sí, Sí, ok. ¿Necesita que ponga la pantalla en grande o así la ven bien? sería mejor con la pantalla grande, profe. Ok, pues vamos para allá. Ahora sí. Ok, entonces lo que tenemos allí son los problemas primarios o más frecuentes, vamos a decir así, de en la primera de arriba de la izquierda lo que tenemos es la miopía. En la miopía generalmente lo que sucede es que el punto imagen o el foco queda por delante, que es lo que vemos en esta figura. Si eso queda por delante de la retina, la persona va a ver borroso. Entonces, ¿qué es lo que la persona hace? Se acerca a las cosas y si yo me acerco a las cosas, entonces el punto también se corre hacia atrás y entonces uno puede ver un poco mejor. Entonces no podemos estar moviendo los brazos y moviendo todas las cosas muy cerca de nosotros. Y eso se va a corregir con una lente, ¿verdad? Que disperse los rayos, o sea, una lente divergente. Y cuando ella diverge o separa los rayos, ellos van a coincidir en un punto más lejano. Y ese punto va a ser entonces aquí, a nivel de ya la persona ve bien. Prácticamente lo opuesto sería que el punto imagen queda detrás, en el caso que vemos aquí, que es la hipermetropía. En la hipermetropía, ahora necesitaríamos para corregir una lente positiva, como vemos aquí abajo. Y al ella concentrar los rayos, hace entonces que el punto focal o el punto imagen quede exactamente sobre donde están los receptores. Entonces aquí podemos corregir básicamente en un caso con una lente negativa, en el otro caso con una lente positiva. El astigmatismo que es bastante frecuente, diferentes puntos focales. ¿Por qué? Porque la luz es desviada en diferentes direcciones.
Y es lo que vemos en esta lámina de aquí. Aquí vemos diferentes puntos focales. Algunos van a caer en la retina y otros van a caer atrás, otros van a caer adelante, etcétera. Entonces, esa combinación hace que la persona vea borroso. Y obviamente, si yo tengo diferentes distancias, yo no puedo corregir con una lente que sea negativa o sea positiva, porque de un lado voy a corregir, pero del otro lado no. Entonces, lo que se hacen es unas lentes especiales que se llaman lentes cilíndricas, entonces corrigen para varios puntos focales. Y eso hace que caiga sobre la retina. ¿La persona puede tener miopía con astigmatismo? Claro que sí, ¿verdad? A veces hay personas que tienen una activa, hay otros más afortunados que el progreso de la miopía se detiene. En los niños encontrar con frecuencia que los niños tienen hipermetropía y a medida que van creciendo esa hipermetropía va desapareciendo y quedan entonces lo que llamamos el ojo emétrope. ¿Ok? La presbicia es otro trastorno que ustedes personalmente van a experimentar. Todos lo vamos a sufrir de acuerdo a la edad. Entonces allí lo que sucede es que el sistema de acomodación que nosotros tenemos deja de funcionar correctamente. Ahora vamos a ver un poquito más de la mecánica de ese sistema de acomodación. Entonces las personas ya no podemos ver bien de acuerdo a la edad. Es alguna persona tan temprano como a los 35, otro a los 40, 40 y tantos años, ya comienzan a tener problemas de visión. Y ese problema de visión es enfocar. Por eso tenemos que ver el mecanismo de enfoque. También más adelante hay otros problemas en el propio cristalino, que más adelante lo vamos a hablar. Y es la página de las correcciones que ya se la dimos. Para hablar nosotros de ese sistema de corrección de las distancias, tenemos que ver con un poquito más de detalle la primero. Recuerden que nosotros hablamos de que el cristalino es una lente biconvexa positiva, que ella no está en el aire ni está en el agua, ella está sostenida. Alrededor de ella tenemos una serie de ligamentos, que aquí le llaman cónula de zinc, es lo mismo, también le llaman ligamento. Esta es una vista sagital, así que nosotros no lo vemos todo, nada más vemos donde pasó el corte, una parte arriba y la otra parte abajo. Lo que está hacia uno no se ve, lo que está detrás de la lente tampoco lo vemos. Tendríamos que verlo de frente para poder ver todo el montón de filamentos que están alrededor y lo sostienen. Y estas zónulas están ancladas aquí a un conjunto de músculos, que son lo que llamamos el músculo ciliar. Entonces, el sistema de acomodación nos va a permitir a nosotros variar la curvatura del cristalino. Variando la curvatura del cristalino, yo cambio las dioptrías. Y eso lo voy a lograr por contracción del músculo y cambios en la tensión de los ligamentos. Vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, esas dioptrías y esos índices de refracción y ese poder del ojo, entonces casi 60 dioptrías. Si lo vemos, vamos a ver que cada estructura del ojo tiene un índice de refracción diferente. El mayor gradiente lo vamos a encontrar entre la fase aire, ¿verdad? Que es de 1, y la córnea. Y el mayor poder de refracción, es decir, el mayor poder de desviarnos en el cristalino. Por eso es que en el modelo de ojo lo podemos reducir a cristalino y retina. Bien, comenzando de adelante hacia atrás, lo primero que vamos a encontrar es la córnea. La córnea a veces nos pareciera que fuera una sola membranita bien delgada y transparente. Nada más lejos de la realidad. Son varias capas de células, ¿sí? La característica es que, bueno, son transparentes, ¿sí? Entonces, afuera nosotros vamos a encontrar un epitelio, que es lo que vemos aquí en la figura artística arriba. Si vemos la fotografía electrónica del tejido, vamos a ver que hay varias capas de célula, por eso le llamamos epitelio estratificado. Así que acá esto arriba que se ve color amarillo como si fuera una sola capa, en realidad son varias capas de célula. Después toda esta estructura que acá arriba es chocolate, que le llamamos el esqueleto que está aquí, que es bien grueso. Y acá abajo al final vemos una parte blanca que es el endotelio. Aquí apenas se ve esa capa de células porque son bien delgadas.
Y el endotelio, recuerden que es la capa que envuelve o la capa que tenemos en los capilares, la capa de células. Entonces aquí abajo vamos a tener la sangre. De la propia córnea nosotros no tenemos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos abajo. Y por difusión, ¿verdad? A través del estroma llega entonces los nutrientes y se mueven oxígeno y CO2 en este estrato que tenemos aquí arriba. ¿Ok? ¿Qué problemas tenemos en la córnea? Bueno, uno común es el queratocono, como lo vemos en esta imagen cónica, más o menos la, la córnea. Hay un grupo grande de enfermedades que le llamamos enfermedades que hacen que esa capa de células se vaya haciendo cada vez más delgada, más débil, y la córnea se deforma. A veces lo tratan de frenar o lo tratan de regular con lentes de contacto, pero no siempre son de buen resultado, pero es prácticamente la única alternativa que tenemos. Lo otro son las llamadas queratitis, ¿sí? En la que el ojo se pone rojo y a veces hay lesiones donde uno ve una mancha blanca, como se ve aquí en la figura. Produce mucho dolor y una cosa que se llama sensación de cuerpo, ¿sí? La sensación de cuerpo extraño puede ir acompañada o no de lo que llamamos fotofobia. Fotofobia, ¿qué es? Que el paciente se queja de que la luz lo estimula demasiado, le molesta la luz. ¿Ok? Esta mancha blanca no tiene mayor consecuencia si ella no obstruye el paso de la luz, es decir, si no está colocada frente a la pupila. Pero si esa mancha llega a donde está la pupila, la persona no ve casi nada. Solamente ve todo blanco. Es como si estuviera mirando debajo del agua. ¿Se puede remover esa mancha blanca? Sí. Con cirugía se puede remover. Y se aplican una serie de medicamentos antiinflamatorios. Las causas generalmente pueden ser de tipo microbiano, es decir, infecciones. La gente tiene las manos sucias, se las pasa por el ojo, etcétera. ¿Ok? Bien, el cristalino es la estructura que sigue, comenzado allí hoy. Ya les había adelantado que no es exactamente simétrico, la parte tanto más plana, y también tiene células epiteliales y tiene una serie de láminas concéntricas que le llamamos cápsula. El cristalino también es transparente. El problema con el cristalino es que nuestro sistema de acomodación es tan eficiente con la edad, que es lo que tenemos con la presbicia. Y lo otro es que cuando tenemos mucha más edad, alrededor de los 60, 70, 80 años, entonces se forman unos precipitados aquí en el cristalino, que es lo que conocemos como cataratas, ¿sí? La catarata tiene cierto componente genético y en esas familias la catarata se puede presentar hasta los 50 años, o sea, personas relativamente jóvenes. ¿Ok? Aquí tenemos una proteína 26 y esa proteína, ¿verdad? Permite entonces que las fibras funcionen como gap junction y vamos a tener un flujo eléctrico, un flujo de iones. Se han identificado diferentes canales de iones, especialmente de potasio. Entonces se presume de que por un mal funcionamiento de esto, probablemente haya una canalopatía detrás, comienza entonces a deteriorarse el sistema de enfoque, porque ya se pierde entonces la elasticidad de las fibras. Bien, entonces viendo lo que es el sistema de enfoque donde participa activamente el cristalino, tenemos que ver cuáles son los elementos. Ya lo habíamos adelantado antes, vamos a tener aquí el cristalino, este es un corte sagital también. Aquí tenemos el ligamento suspensorio y las fibras del músculo ciliar. Si yo lo veo de frente, sería una figura como la que está aquí en el centro, lo blanco es el cristalino y alrededor del cristalino están los ligamentos. Por eso le decía que él está suspendido alrededor por toda esa serie de filamentos. La cosa es que con el tipo de corte que yo tengo aquí, solamente voy a ver una porción arriba y una porción abajo. O sea que yo partecita de aquí abajo y la otra partecita de acá arriba. ¿Ok? Pero si yo lo veo de frente, voy a ver que todo eso está alrededor.
¿De qué se trata el asunto? El asunto se trata de que nosotros podamos enfocar. Enfocar, ¿qué significa? Que yo puedo ver nítidamente a diferentes distancias, ¿sí? Entonces, el esquema que está aquí a la derecha nos habla de eso. Nos habla que sí, yo tengo una visión próxima, o sea que el objeto está más cerca, ¿verdad? Ahora el diámetro antero-posterior del cristalino aumenta. Aumentan las dioptrías, ¿sí? Entonces, en ese momento, este músculo que está aquí está contraído. Entonces, en visión cercana, el músculo ciliar se contrae y cuando él se contrae, él está aquí alrededor, es esto aparte que vemos aquí. Cuando él se contrae, él hace así y cierra. Entonces, todos estos ligamentos quedan liberados. Se libera la tensión que ellos están ejerciendo sobre el cristalino. El cristalino se libera. Y cuando él se libera, él tiende a adoptar una forma más esférica. Por eso es que vemos aquí en esta figura lo blanco representa al cristalino que ahora aumenta su convexidad. Es decir, el diámetro antero-posterior es mayor. Y si es mayor, entonces aumentan las dioptrías. Lo contrario, si yo miro a lo lejos, que es la figura de arriba, entonces ahora el músculo aquí se relaja. Entonces cuando este músculo, que es todo esto que tengo aquí alrededor, él se relaja, él hace así y aumenta el diámetro. Entonces al aumentar del diámetro, estas pequeñas tiras que vemos aquí, estas líneas que son estos ligamentos, ellos se estiran más. Al estar más estirados, ejercen más tensión sobre el cristalino, lo alan. Y al aumentar esa tensión sobre el cristalino se aplana, es decir, disminuye su convexidad. A la vez, el posterior disminuye. Y entonces yo puedo ver a lo lejos. Preguntas allí. Podemos decir que esos ligamentos se fatigan eventualmente. Ok, buena pregunta. Generalmente lo que se fatigan son los músculos, ¿sí? Los ligamentos cambian de tensión en respuesta al grado de contracción que ejerce el músculo. Entonces, el músculo, cuando está contraído, acuérdense que por mucha contracción, entonces él se va fatigando. Y por eso nos cansamos cuando estamos leyendo, porque la lectura es una visión cercana. Entonces, para visión, los músculos están contraídos. Yo quiero ahora descansar la vista. Tengo que relajar al músculo. ¿Cómo lo relajo? Mirando a lo lejos. Entonces yo sencillamente cierro ese libro un rato y miro a lo lejos, yo a un punto al infinito, el que ustedes quieran ver. Hay mucho que ver en este mundo, ¿verdad? Y entre más lejos ustedes pongan eso, esto que está aquí, este músculo se relaja. Y si tengo relajación del músculo, disminuye entonces la fatiga, porque el músculo eventualmente se va a recuperar. Otra pregunta. Profe, una pregunta. Dale, dale. A visión lejana A visión serían menos lejana, dioptrías. es Serían menos correcto. dioptrías. Ujú. Profe, en la visión lejana, ¿cuál es o sea, en la visión cercana, los que se tensan, ¿cuáles eran? En visión cercana se contrae el músculo. El músculo, Cuando él se contrae, cuando él se contrae, estos ligamentos van a cambiar de tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Este músculo ahora contraído, acuérdate que esto es circular, por eso tengo esta figura de acá arriba. Cuando él se contrae, él hace así, no sé si ve, él hace así y él cierra, porque él se contrae en este sentido. Entonces, cuando él se contrae en este sentido, él disminuye su diámetro, que es esto que está aquí. Y estos ligamentos que antes estaban tensos, ahora van a estar menos tensos. Al estar ellos menos tensos, ejercen menor fuerza sobre el cristalino. En otras palabras, es como si el cristalino quedara. Y por eso entonces él
de forma más esférica, que es la que yo tengo aquí abajo. ¿Preguntas? Profe, y entonces, Bueno, ¿qué músculo sería el que se fatiga? ¿El que, el los músculo coroides o ciliar. qué? Ok. El músculo ciliar, este que tienes aquí donde dicen fibras circulares, este que está aquí y este que está acá. La coroides no es ningún músculo, la coroides es una capa de tejido que está entre la esclerótica y la retina. Y aquí en esta parte se encuentran los vasos sanguíneos. El músculo es este que está aquí, que es el mismo que está acá. Y si lo ves entero, es todo este músculo que está aquí alrededor. La figura que sigue nos ayuda mejor, ¿sí? Entonces fíjense que esto que están aquí son las fibras musculares. Estas son circulares, ¿sí? La vemos así, aquí alrededor. También asociado a la contracción, y es que disminuye el diámetro de la... Esa disminución del diámetro de la pupila le llamamos miosis, y la dilatación de la pupila que está arriba le llamamos midriasis. Acuérdense que la pupila solamente es una abertura, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es que cambia entonces el grado de tensión sobre el cristalino. Entonces, en ese momento, esos músculos están contraídos. Y entonces, como ellos tienen esta disposición circular, ¿verdad? Cuando ellos se contraen, ellos hacen así y cierran. Cuando ellos cierran, entonces, esa circunferencia, ahora los ligamentos están menos tensos. Es decir, ellos ejercen menos fuerza sobre el cristalino. Y entonces el cristalino, él queda prácticamente liberado de esa tensión que ejercen los ligamentos. Cuando él queda libre, él tiene una tendencia a ser más esférico. Y es lo que vemos en la figura esta de aquí abajo. Lo que pasa es que estos cortes sagitales a veces nos despistan un poco, porque uno nada más que ve un pedacito arriba y un pedacito abajo. Para tener una mejor idea desde el frente, que en el frente yo veo la disposición de las fibras musculares. Este dibujo de acá también nos ayuda un poquito, porque este incluso está a colores, pero nada más que hicieron un pedacito, pues. Aquí vemos entonces el músculo ciliar, que es toda esta banda de músculo, está alrededor. Entonces ahí sí lo vemos que cuando él se contrae, él hace así y disminuye su diámetro. Disminuyendo el diámetro, los ligamentos ahora quedan menos tensos. Al estar menos tensos, es una tensión sobre el cristalino, ahora ejerce menos tensión. El cristalino se libera. Cuando él se libera, tiene tendencia a formar esta esfera que vemos aquí. Digo, él no se hace totalmente esférico. Podemos sacar un cristalino de un animal experimental para que ustedes lo vean. Entonces uno lo ve ahí en el ojo in situ, que está muy plano, y cuando uno lo saca, uno ve cómo él enseguida comienza a ponerse más redondito. ¿Sí? Ese experimento queda muy bonito. Entonces uno le saca el ojo al animal experimental y hace sus observaciones. Preguntas las que quieran. Sí, podrías Profe, de nuevo cuando no, se... Ah, bueno. no, mira, dale tú. Ah, o sea, cuando era con la visión lejana, o sea, cuando pasaba lo opuesto. Ok, visión lejana, arriba. En visión lejana el músculo este se relaja, ¿sí? Entonces ahora tendrías estas fibras, que es como esta flechita que ves aquí, se va hacia afuera. El diámetro ahora se agranda. Si el diámetro se agranda, ahora está tirando de todas estas fibras que vemos aquí. Esta que está aquí aumenta en tensión y está más estirada. Y como ella ala al cristalino y lo pone más plano. Al hacerlo más plano, ¿verdad? Disminuyen las dioptrías. Y eso nos sirve entonces para una visión lejana. Castaño, no sé si te quedó claro. Sí, profe, gracias.
Ok, seguimos pues. Yo les mandé una comunicación del sistema de evaluación del docente, que dicen que esta se va a evaluar a nosotros. Tienen chance ahí de ponerme A o B o C o F también, ¿sí? Pero les aviso para que ese sistema entonces lo puedan utilizar. No sé, cierto ni nada de esas cosas. Ya les comuniqué. Eh, ¿Qué problemas tenemos allí? Le comentábamos que uno de los problemas frecuentes son las cataratas, ¿sí? Ya uno después de los 60 aumenta la probabilidad de cataratas. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Bueno, hay que aplicar anestesia local, ¿verdad? Se separan los párpados como lo vemos aquí en la fotografía y con un estereoscopio, que es lo que está haciendo aquí el cirujano, él va a ver acá. Y se hace una pequeña incisión aquí y se inserta entonces una sonda de ultrasonido. ¿Qué es lo que hace la sonda de ultrasonido? Con base a esas ondas ultrasónicas, ella deshace todo el material que está aquí adentro precipitado, que es lo que causa la opacidad, y se extrae ese material. Y luego entonces se inserta un implante o una prótesis, ¿sí? Hay dos tipos de prótesis, por eso hay dos precios para la cirugía. La prótesis que es un disco blando es más cara. La incisión que se va a hacer aquí es más pequeña porque como es una prótesis que se dobla, se puede meter por un pequeño agujero. Acá adentro ella plug, se estira y se queda allí, ¿sí? Ya si es de las otras que no tienen esa bondad de doblarse, que son rígidas, aquí la incisión grande. El periodo de recuperación va a ser más largo. Y al final, igual aquí, la prótesis, el implante, ya libre de las opacidades, y entonces la persona ya a los par de semanas comienza a tener una mejor visión. Claro, después del procedimiento queda la persona con mucha sensibilidad a la luz, la fotofobia que llamamos. Entonces los pacientes se les manda que usen lentes oscuros por un par de semanas y ya poco a poco se va disminuyendo la fotofobia y al final ya quedan que ven bastante bien. Y esa es una cirugía prácticamente de rutina. Aquí en Panamá por lo menos es así. El problema aquí son los tiempos y el sistema burocrático que tenemos de asignar las cirugías y todo el sistema que ya ustedes conocen del problema administrativo que hay en los servicios de salud. No es que el cirujano no quiera hacer el trabajo, no es que el cirujano sea incompetente, es la parte la del problema, ¿sí? Bien, después de esta capa, entonces entramos a la retina. La retina es una capa importantísima. Ahí tenemos varios tipos de células. No es una sola célula que tenemos allí. Repasando, si yo vengo de afuera hacia adentro, esta capa blanca que es la esclera o esclerótica, es lo blanco del ojo que uno mira, ¿cierto? Después viene la coroides, que es donde están los vasos sanguíneos, por eso ven allí unos glóbulos rojos. Después viene el epitelio pigmentado y después viene entonces la capa de los receptores, que le llamamos fotorreceptores. Ellos en realidad son unas neuronas modificadas, que están modificadas porque estas células contienen unos pigmentos fotosensibles, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un recuadro de esta lámina que está acá arriba a la izquierda del ojo. Es importante eso. La luz siempre viene al frente y entra por las estructuras que acabamos de estudiar. La córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino, el humor vítreo, y cuando llega al final, llega a la retina. Así que viene en la dirección que están estas cuatro flechas rojas. Así que primero atraviesa todas las capas de neuronas y finalmente entonces llega a los receptores y no al revés. Hay mucha gente que piensa que primero receptores. No. Entonces, cuando la luz atraviesa todo eso, llega incluso al epitelio pigmentado.
El epitelio pigmentado, ¿por qué le llamamos así? Porque tiene un pigmento. ¿Qué pigmento tiene? Que no es fotosensible. Tiene un pigmento, llamamos melanina. ¿Conocen ese pigmento? ¿Cuál es ese pigmento? El de la piel. El de la piel, eso mismo. Habemos unos así más prietitos como nosotros que tenemos más melanina. Hay otros más negritos que todavía nos ganan, que tienen más. Hay otros que tienen menos, y hay otros que tienen menos y menos y menos, y hay unos que no tienen. ¿Cómo le llamamos a esos que no tienen melanina? Albinos. Albinos. Los albinos. Entonces, fíjense, como nosotros sabemos, el color negro absorbe la luz, físicamente hablando. Así que cuando la luz viene por aquí y choca con estas células que tienen melanina, gran parte de esa energía es absorbida. Así que poca energía entonces o menos energía se refleja, ¿sí? Y esa que se refleja es la que excita entonces a los receptores. Los dos tipos de receptores que tenemos allí le llamamos conos y bastones, ¿ok? Ahora, la persona que es albina, ella tampoco tiene melanina aquí en esta capa de células. Así que menos luz se absorbe, más luz se va a reflejar. De manera que los fotorreceptores de ellos son sobreestimulados. Y no me extraña entonces, no sé si ustedes lo han visto, que los chicos albinos usan gafas oscuras muchas veces y casi todo el día. ¿Nunca lo han visto? Porque ellos son muy sensibles a la luz, ¿verdad? Entonces, esa sensibilidad ahora sabemos por qué es, ¿ok? Esta es la misma lámina, pero ahora la viraron un poco y la luz viene desde acá abajo. Así que acá abajo sería la parte anterior y acá arriba sería la parte posterior. Nuevamente la luz viene y atraviesa todas estas capas de células de helio pigmentado, parte es absorbida y parte es reflejada. Aquí pusieron 5 capas de células, pero en realidad son 10. Este esquema está más simplificado. Allá en histología, el próximo semestre, ustedes van a estudiar las 10 capas. Yo no tengo inconveniente con eso. Pero por lo menos para efectos nuestros, suficiente con las 5 que tenemos allí. ¿Ok? Entonces, la primera capa que vamos a ver es donde están los fotorreceptores que decíamos que son conos y bastones. Después viene una capa de células que le llamamos células horizontales, que están aquí en rojo. ¿Sí? Después viene una capa de células, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que son células bipolares. De otra capa de células que le llamamos las células amacrinas, que son estas verdes. Y por último tenemos las células ganglionares que aparecen aquí en azul. ¿Ok? Fíjense una cosa, esto que está aquí largo es lo que llamamos el axón. Este es el cuerpo celular de la neurona y estas son las dendritas. ¿Ok? Del grupo de axones de las células se va a formar el segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par? Oculomotor. No te El oí. óptico. ¿Sí? El El óptico, óptico. profe. ¿Sí? Entonces, de estos axones que tenemos aquí, se va a formar el nervio óptico, que son 1 a 2 millones de axones. ¿Ok? Ojo, la respuesta de estas células que tenemos acá, de los receptores, son potenciales de receptor, no son potenciales de acción. Es más, todas estas células que siguen, ellas no generan potenciales de acción. Ellas generan potenciales posinápticos, que pueden ser inhibidores o excitadores. ¿Ok? Final, el potencial de acción, la célula ganglionar. Esa es la única que genera el potencial de acción. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa en todo lo anterior?
en todo lo anterior lo que vamos a tener son ese tipo de potenciales sinápticos inhibidores, con potenciales sinápticos excitadores o de hipopolarización o de hiperpolarización, que en el caso del sistema óptico le llaman respuesta de tipo on-off. Algunas células off. Los receptores, al contrario, ellos cuando reciben la luz, ellos se hiperpolarizan. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Seguimos. Entonces, tenemos dos tipos, los conos y los bastones. Vamos a ver entonces que los conos nos ofrecen lo que es la visión fotópica. Fotópica es a colores. Pero ellos requieren mayor cantidad de energía para ser estimulados y por lo tanto tienen mayor umbral. Allí es donde tenemos los pigmentos fotosensibles. De esos pigmentos fotosensibles, el más es la rodopsina. La rodopsina. ¿Ok? Abajo tenemos entonces a los bastones. Los bastones nos dan la visión escotópica. Esco significa que yo no veo. Tópica, que yo no veo colores. ¿Ok? Entonces nos da la visión en blanco y negro. Allá tenemos entonces a la rodopsina, que es el más estudiado. Y ellos, como responden a bajas intensidades de luz, ¿verdad? Ellos tienen menor umbral, son más excitables, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la vida diaria, si usted va al cine, si usted va al cine y usted no ha entrado a la sala de cine, usted está allá afuera comprando chocolatito, popcorn, lo que sea, y todo está iluminado, usted está con su visión fotópica. Usted ve los anuncios de las películas, ve todos los colores, ve la ropa de la gente con los diferentes colores, etcétera. Pero una vez que usted entra a la sala donde se proyecta y ahí están las luces apagadas, usted queda prácticamente ciego. Usted no ve nada, ¿sí? No sé si les ha sucedido eso, que entran y, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes estaban todavía con una visión a base de conos. Entonces ahora los conos pierden toda esa estimulación porque ellos son de umbral alto. Y allá vamos a tener poca energía lumínica. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que esperar a que poco a poco los bastones se vayan estimulando y los conos sensibles. Y poquito a poco entonces allá adentro usted comienza a ver algunos bultos por allí, pero no ve los colores. ¿Sí? Yo no sé si todavía lo hacen, pero antes en las salas de cine habían unos muchachos que tenían una linterna y cuando uno ando por allí, por los pasillos y lo llevaban. Si usted no tiene esa ayuda y usted nada más que va tocando por allí donde hay sillas y usted se sienta, nada más se va a dar cuenta que allá hay alguien cuando la persona chilla que se sentó encima de ella. ¿Ve? Entonces usted tiene que esperar un rato que su sistema se vaya adaptando a la oscuridad. Y después, al cabo de un cierto tiempo, ya usted ve todo allá adentro. Ahora lo contrario, se acabó la película y usted sale. Cuando usted sale, ¡boom! Ahora hay un exceso de estimulación y hasta le molesta un poquito la luz. ¿Qué sucede ahora? Que usted estaba muy sensible, porque los bastones son de menor umbral y era lo que usted estaba usando. Ahora tenemos que esperar, que no es mucho tiempo, que comience toda esa iluminación a estimular a los conos. Y ya después de cierto tiempo ya usted nuevamente se acostumbra. Y eso es normal. ¿Ok? Bien. Aquí a la izquierda tenemos una figura. Fíjense que en este caso tenemos aquí a la célula que tiene unos paquetes, unos discos donde está alojado el pigmento, en este caso la rodopsina. Después viene acá abajo el núcleo y acá tenemos la parte de sinapsis, etcétera. Eso es un receptor típico. ¿Ok? Si nosotros lo ampliamos, vamos a ver que por eso tenemos los nombres. A la derecha tenemos los conos y a la izquierda tenemos a los bastones. Lo que sucede allí en esos discos donde está el pigmento, ahí va a ocurrir una reacción química.
pero inducida por la luz. ¿Ok? Entonces, si yo agarro esa célula y la pongo así en zoom enormemente, tengo aquí el disco, que es este que está aquí a la izquierda. Yo voy a ver que aquí se encuentra entonces la molécula del pigmento. Cuando llega la luz, esa molécula responde a la luz. Ella es fotosensible y ella está acoplada a un mecanismo de proteína G. La proteína G en este caso se le llama transducina y ella a su vez está inhibiendo, está activando a la fosfodiesterasa del GMP cíclico. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que esa fosfodiesterasa ahora disminuye los niveles de GMP cíclico, lo pasa a 5-GMP. Y este 5-GMP cíclico era el que mantenía, el GMP cíclico era el que mantenía el canal de sodio y de calcio abierto. Y ahora, como la luz causó que esto disminuyera, ahora voy a tener menos entrada de sodio. Y eléctricamente ahora las células se polarizan. Como ven entonces, el receptor no está generando para nada un potencial de acción. Él lo que está produciendo es una respuesta de tipo on-off. Esa corriente es bien pequeñita. ¿Sí? Eso va en el orden de unos 20, 30 picoamperios y muy rápida. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los grados de intensidad de iluminación y de acuerdo a los pigmentos que estemos hablando. Pero este es el mecanismo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ese pigmento va a pasar por una serie de transformaciones químicas, que es lo que vemos en esta lámina. Entonces, el pigmento original es la rodopsina, que es la más estudiada, no es la única. Entonces, ella, en presencia de la luz, ella reacciona y se convierte entonces en vatorrodopsina. La vatorrodopsina pasa a lumirrodopsina y la lumirrodopsina a metarrodopsina 1. Si ustedes se fijan, los tiempos de reacción aquí están en nanosegundos y microsegundos. O sea que es una cosa muy rápida. Por eso es que nosotros podemos ver una película tranquilamente. Nosotros no vamos a esperar que de repente aparezca algo rojo y tenemos que esperar cierto tiempo a que nuestros ojos reaccionen al color rojo y después al color verde y después al color azul, etcétera. Sino que todo lo vamos viendo como si fuera todo continuo. Pero en realidad, si nos vamos a los tiempos, eso no está ocurriendo así. Entonces, esa metarrodopsina 1 pasa a metarrodopsina 2 y ella se desdobla en un producto que llamamos opsina y otro que llamamos transretinal. El transretinal sufre una reducción y pasa a transretinol, que es un compuesto de vitamina A. Ahí es donde entra la vitamina A en acción. Y es un dicho ya conocido, legendario, de que hay que comerse la zanahoria para tener buena visión, porque en la zanahoria hay bastante, pero ella no es la única. Todos los alimentos que tienen betacaroteno, como el zapallo, por ejemplo, entonces grandes cantidades de vitamina A, que es necesaria para esta reacción. Ese retinol de la forma trans pasa a la forma cis. Y esa forma cis-retinol nuevamente es reducida y pasa a cis-retinal, que se une con la opsina y regenera la rodopsina. Todo esto dura muy poco tiempo, como ustedes lo ven aquí en la secuencia de los tiempos. Y por eso nosotros no tenemos problemas para ver colores. Nosotros no somos, tenemos la gran ventaja en el reino animal de que somos los que vemos a colores. Hay otros animales que también. Hay otros animales que tienen sensibilidad a los rayos ultravioleta. Nosotros no la tenemos. Para rojo, nosotros no la tenemos. Pero nosotros sí tenemos respuesta a los colores. Y esa la vamos a estudiar. Entonces, si yo tengo problemas con vitamina A, esta regeneración de rodopsina disminuye. Y disminuye entonces mi facilidad de ver, porque toda esta cosa al final lleva a que las células se exciten.
y se excitan en la cantidad necesaria, yo tengo menos potenciales de acción. Si tengo menos potenciales de acción en el segundo par, veo menos. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Ok. Profesor, Esto es lo una mismo. A pregunta. ver. O sea, no entendí muy bien la parte en la que dice que se generan como que potenciales inhibidores. Ok. Regresamos acá. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes tener que este cono tiene una respuesta off. ¿Sí? Se hiperpolariza. Significa que acá esta célula puede hiperpolarizar, pero también se puede excitar. ¿Sí? Porque ella puede ser que ella tenga una respuesta que sea negativa y ante un negativo, menos por menos me da a más. ¿Sí? Entonces aquí tú jugarías con álgebra al final. Lo único que sí es cierto es que esta ganglionar es la única que va a generar el potencial de acción. Eh, creo que es contando, no la veo. ¿Sí? O es su lema, no sé. Ah, castaño. ¿No? Castaño, es que como no la tengo en la cámara. Bien, entonces, Castaño, si tienes dudas de esta cosa, hay un capítulo entero en el libro de Candel que solamente habla de la excitación de estas células. Hay un montón de experimentos que se han hecho. ¿Por qué? Porque estas células también cambian de respuesta si el estímulo es horizontal, si el estímulo es vertical, si el estímulo es redondo, si el estímulo es cuadrado, etcétera. ¿Sí? Entonces, ellas responden a diferentes tipos de estimulación. Y ya te digo, las respuestas de ellas van a ser de tipo on-off nada más. Que al final, la que nos va a generar el potencial de acción solamente es la célula ganglionar. Todas las anteriores no generan potenciales de acción. Unas se van a excitar, unas se hiperpolarizan, otras se hipopolarizan, pero no llegan a generar el potencial de acción. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, profe. Y tenía otra pregunta también sobre la de los canales de sodio. Ok. Que, o sea, ¿por qué lo que pasa es que se reduce entonces la entrada de sodio? O sea, eso no nos permitiría entonces ver menos o algo, o sea, porque se estarían Bueno, excitando. es parte de porque la lógica tuya es correcta. La lógica tuya o nos dice a todos que si este sodio entra menos, esta célula se hiperpolariza, ¿cierto? Y yo vería menos. Eso sería si esta célula fuera la que generara el potencial de acción, pero ella no lo genera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que al ella estar hiperpolarizada, esa puede ser o ese puede ser el voltaje que estimule a la célula que sigue, ¿sí? Porque la célula que sigue se estimula a ese voltaje. La célula que sigue cambiaría su voltaje en respuesta a este voltaje de esta célula anterior y lo puede generar en dos sentidos, o se hipopolariza o se hiperpolariza. Y así sucesivamente a medida que va bajando en la cascada de las diferentes capas de célula, hasta que al final la que se estimula, que es la célula ganglionar y genera el potencial de acción es esa, no las anteriores. Lo que dices es cierto, porque como que pues, no es muy lógico que si yo tengo luz, entonces no veo. ¿Sí? No, creo que es lo que estás pensando. ¿Sí? Sí, Entonces, tu lógica es muy razonable. Si yo tengo aquí la luz y entra menos sodio, se hiperpolariza, entonces yo no vería, pues. Pero ¿qué sucede? Que esta célula no genera potenciales de acción. Entonces, si ella genera potencial de acción, entonces sería cierto lo que estamos pensando, que se hiperpolariza y con la luz no veo. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ella solamente cambia de voltaje y las demás que siguen también, hasta que llegas a la última capa que son las ganglionares. ¿Sí? Profe, yo tengo una Voy a pregunta. ver si te consigo una figura de ese libro que te estoy diciendo, porque ahí aparecen cómo van variando los voltajes de cada una de las capas de célula. ¿Sí?
y quizás te ayude a entender mejor. Yo no lo he hecho porque no sé cómo que es más material para ustedes, pero bueno, parece que sí es necesario hacerlo. Otra pregunta. Dale, Profe, Daniel. eh, el mecanismo de transducción de la luz tiene que ver con el mecanismo de enfoque, pero, por ejemplo, sabemos que si, por ejemplo, tú pones una linterna muy cerca de tu ojo, se supone que como que disminuye el diámetro de la pupila, creo que es. Y Eso es igual, si hay cierto. menos luz, aumenta el diámetro de la pupila. Eso tiene que ver Eso con el es mecanismo de cierto. enfoque. El mecanismo de enfoque solamente deja pasar más o menos luz. Eso es todo. ¿Sí? Y ese mecanismo de enfoque o esa miosis o esa midriasis es solamente parte del mecanismo de acomodación. ¿Sí? No obstante, ojo, para ustedes en la clínica es importante saber que son dos reflejos diferentes. Uno es el reflejo a la luz directa, que es el cambio del diámetro de la pupila, y el otro es el reflejo de acomodación. Son dos reflejos diferentes. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Justo en esa gráfica, la parte que dice el ion de calcio y oscuridad, o sea, ¿qué significa eso? O sea, oscuridad, Ok. ¿en qué sentido? En la oscuridad se presume de que entonces aumenta la cantidad de calcio que entra. Y eso hace que la célula sea más sensible. ¿Sí? Yo no lo mencioné porque no es un mecanismo del todo 100% aceptado, ¿sí? Pero está descrito. Ok, James, seguimos. Esta es la misma reacción, nada más que con otras figuritas, ¿sí? No voy a ahondar en lo mismo porque es la misma cosa. Vamos a tener aquí a la fosfodiesterasa, aquí está los canales, etcétera. Es lo mismo, así que nada más que con otra presentación, vamos a decir así. Ah, profe, Ok, dale. disculpe, antes de seguir adelante, en la parte que mencionaba lo de las vitaminas, digamos que hay una Acá. deficiencia, ajá, en esa parte de ahí, que algo funcione mal en esa parte o hay, o como dije, una deficiencia de vitamina. O sea, ¿cómo veríamos la imagen? ¿Faltaría color? ¿Se vería borroso? ¿O cómo? Bueno, uno de los síntomas, el paciente se queja de que no ve algunos colores, pero lo demás permanece bien. Profe, eso entonces vendría siendo como daltonismo. Parecido, pero acuérdate que el daltonismo es genético. Esto es un asunto de aporte de carotenos a la dieta. ¿Ok? Profesor, ah, ¿Vale? tengo una imagen una pregunta sobre esa imagen anterior de las Aquí. reacciones en la rhodopsina. No, la anterior, a esa. Y era que en el libro aparece un compuesto que se llama escotopsina, Ajá. que sería lo mismo que la opsina ahí. Sí, lo mismo. Ah, ok. Gracias. Ok, seguimos. Bien, esto es más o menos con la pregunta que había hecho Castaño, ¿sí? Aquí arriba tenemos los receptores. Fíjense que aquí al inicio tenemos excitación, se libera glutamato, tenemos las células horizontales, algunas van a tener inhibición, pero otras van a tener excitación, siendo la misma célula. La cosa se complica un poco más. Después viene la célula bipolar, que también puede tener respuesta on-off, ¿sí? Ahí no solamente vamos a tener receptores de glutamato, sino también canales de calcio del tipo TRAP-M1L, ¿sí? Entonces, como ven, entonces la cosa no es así como que tan sencilla. Cuando yo estudié esta cosa alguna vez, que yo era estudiante, nosotros estudiamos todas estas reacciones y eso nos tomó como 3 o 4 días, ¿sí? Pero bueno, a nivel de ustedes, yo creo que no tiene por qué ser tan complicado. Suficiente que ustedes ven, ocurran una serie de cambios, de inhibiciones y de excitaciones que al final causan entonces que la célula acá abajo sea la que genere el potencial de acción. Y ya les digo, ¿no? Les puedo mandar láminas del libro aquel de Candel donde están todas las respuestas on-off
de cada, ¿sí? Con los diferentes experimentos que se han hecho. O les puedo mandar el capítulo del libro, los que quieren ahondar un poquito más en el tema. Otra cosa, recuerden esto, esta flecha grandota que está aquí nos indica la dirección de la luz. La luz siempre va a entrar por aquí, por la capa de células ganglionares y termina acá en el epitelio pigmentado y parte de ella es reflejada y estimula a los receptores. ¿Sí? Bien. Ojo, regresamos con la óptica. Acuérdense que nosotros tenemos el cristalino, que es una lente biconvexa y que ella desvía los rayos prácticamente en sentido contrario. ¿Ok? Bien. En la práctica clínica nosotros tenemos lo que se llama el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Es todo lo que usted puede ver al frente, manteniendo la vista fija, ¿verdad? Sin mover la cabeza. Entonces, si yo voy hacia el frente, yo no muevo los ojos ni muevo la cabeza, todo lo que yo puedo ver, ese es mi campo visual. Si yo hago esto, quito los lentes y nada más que veo con un ojo, todo lo que yo puedo ver con ese ojo manteniéndolo fijo, es mi campo visual del ojo derecho. Hago lo contrario, entonces campo visual del ojo izquierdo. ¿Ok? Entonces, en esta lámina, todo esto que está aquí en rojo sería mi campo visual izquierdo, o sea, del ojo izquierdo. ¿Ok? Acá hay mucho mi campo visual del lado derecho. Entonces, miro al frente, todo lo que yo puedo ver es casi un ángulo de 180 grados. Casi. ¿Sí? ¿Hay animales que pueden ver más que eso? Sí. Los que tienen los ojos aquí a los lados, como los caballos, por ejemplo, pueden ver más todavía. ¿Ok? Nosotros, como tenemos los ojos al frente, eso nos limita. Y de hecho, el campo visual de cada ojo también está limitado por las estructuras anatómicas de nuestro cráneo. ¿Ok? Bien, eso es un punto. Lo otro es que los objetos que están aquí en el campo visual, ellos pueden emitir luz propia o pueden reflejar luz. Las dos cosas. Si es una vela, ella la llama, puede emitir luz. Todos los otros objetos opacos, ellos pueden reflejar luz. Y eso va a emitir entonces rayos que van a incidir sobre nuestros ojos. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasa. Si yo tengo los rayos que vienen de aquí, de la extrema izquierda, cuando llegan e inciden sobre mi ojo izquierdo, ellos son desviados hacia la parte derecha. O sea, en sentido contrario. ¿Estamos bien? Y lo contrario, si el objeto está del lado derecho, emite rayos que cuando inciden sobre el ojo, el cristalino los desvía en sentido de la parte izquierda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una lente biconvexa positiva. Eso es todo. Es un sistema óptico. Ojo, aquí atrás vamos a tener la retina. Ustedes ven que aquí está pintada de dos colores. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte que le llamamos la retina nasal y otra parte que le llamamos la retina temporal. ¿Por qué razón? Retina nasal está más cerca de la línea media. En la línea media, ¿quién está? La nariz. Así que esa parte le llamamos la retina nasal. Acá en sentido lateral tenemos el hueso temporal de este lado, en el cráneo. Así que de ese lado le llamamos la retina temporal. ¿Ok? Eso es un dato importante. ¿Qué significa eso? Que los objetos que emiten rayos que vienen de mi campo visual izquierdo se van a proyectar sobre mi retina nasal, que es la roja que yo veo aquí. Mientras que los rayos que vienen del lado derecho se van a proyectar a mi lateral, o sea, a mi retina temporal. ¿Vamos bien? Punto número 1. Punto número 2. Como esto tiene dos colores, nos está indicando que las fibras no son iguales. ¿Qué fibras? Las fibras nerviosas. ¿Cuáles son las fibras nerviosas? Las fibras que vienen
de las células ganglionares. ¿Ok? Las fibras que vienen de las células ganglionares de la retina nasal, ellas entran y forman el nervio óptico. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando llegan a esta estructura que le llamamos quiasma óptico, que es como una X? Ellas se van a cruzar hacia el otro lado. Es lo que llamamos decusación. ¿Ok? Mientras que la fibra retina temporal, cuando pasan por el nervio óptico, ellas no se cruzan al otro lado, ellas permanecen ipsilaterales. ¿Ok? Entonces, este inicio de aquí es lo que llamamos el nervio óptico y vamos a tener dos: nervio óptico izquierdo, nervio óptico derecho. El punto este, que es una X, le llamamos quiasma óptico. Él contiene fibras que vienen del nervio óptico, pero él contiene dos tipos de fibra. La fibra que vienen de las retinas nasales, ellas se cruzan en este punto, se decusan. Las fibras que vienen de las retinas temporales, ellas no se decusan, pasan por el quiasma, pero no se decusan, permanecen ipsilaterales. Luego del quiasma, esta estructura le llamamos el tracto óptico. ¿Ok? Así que en el tracto óptico usted va a tener fibras que vienen de la retina temporal ipsilateral y fibras que vienen de la retina nasal contralateral. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros? Isabel, Barreno, Clarita, Profe, ¿cuál ¿segura? es Bien. esa última parte? La del tracto óptico. Ok. El tracto óptico, si ves en la figura, va a tener fibras provenientes de la retina nasal, digo, de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral. ¿Sí, Castaño? O sea, la nasal ipsilateral y No, y la... la nasal contralateral. De este lado, mira el ojo derecho. Aquí tienen las fibras nasales del ojo derecho. Vienen por aquí, cruzan y llegan acá al tracto óptico izquierdo. Mientras que las retinas temporales del ojo izquierdo, ellas permanecen siempre del lado izquierdo, incluso en el... ¿Segura? Pero entonces, ¿cuáles son las que terminan del lado contrario? Las que se Las cruzan. nasales. Esta nasal de aquí viene por aquí y se cruza al otro lado. Esta nasal de aquí viene por aquí y se cruza al otro lado. Las temporales permanecen ipsilaterales. Las nasales son las que se decusan. ¿Dónde se Profe, decusan? En el quiasma. Ya veo. Ok, ok. profe, una Galván, pregunta. pregunta. Ajá. Los que forman la X entonces vendrían siendo las nasales y las que están más afuera las temporales. Es correcto. Bien, ojo, estamos aquí en el tracto óptico. Bien, la primera estación de relevo que vamos a encontrar es aquí en el tálamo. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar el cuerpo geniculado lateral. Y de allí hacen sinapsis y hacen proyecciones a diferentes partes. Por ejemplo, hay unas fibras que van a bajar aquí a lo que llamamos el colículo superior. Esto es en el tallo cerebral. ¿Sí? Y hay otras fibras que van a cruzar de estas estructuras de aquí del mesencéfalo. Y eso va a provocar entonces lo que llamamos los reflejos, por ejemplo, el reflejo pupilar. Porque si yo estimulo en el ojo izquierdo, yo voy a ver la miosis en el ojo derecho, ¿sí? Y eso lo podemos hacer en el laboratorio, ¿verdad? Podemos explorar ese reflejo, pero ya ese es otro reflejo. Hay un reflejo que yo ilumino esta pupila del ojo izquierdo y la pupila del ojo izquierdo ¡plup!, se cierra. Eso es el reflejo a la luz directa en ese mismo ojo. Pero si yo hago la misma maniobra y veo acá en el ojo derecho, que es el contralateral, yo estimulo el izquierdo, pero veo en el derecho la miosis, ya eso es otro reflejo.
que se llama reflejo consensual, ¿sí? Y eso lo explicamos porque acá en esta fibra que vemos, ¿verdad? Esta área también se le llama área pretectal. Hay fibras que van y se cruzan a los núcleos del tercer par craneal. ¿Se acuerdan del tercer par craneal? ¿Cuál es? Ay, ay, ay. El motor ocular común, muy bien, que gobierna entonces o que controla, regula ese reflejo. O hay otras fibras, ¿verdad? Que de aquí del cuerpo geniculado lateral, ellas proyectan hacia la corteza occipital. Eso está acá atrás de la cabeza, ¿sí? El lóbulo occipital, ¿sí? Entonces, como vienen de aquí hacia atrás, eso también le llamamos radiaciones ópticas, otros le llaman radiaciones talámicas, ¿sí? Y lo que ustedes ven aquí, pintadito de verde y de rojo, es lo que llamamos la corteza visual. También es la corteza occipital. También la podemos llamar de acuerdo a los números de Brodmann, áreas 17 y áreas 19 de Brodmann. Y esas son las que es la corteza visual primaria, 17 y 19. Ojo, todas estas fibras que están aquí, ellas llevan potenciales de acción, pero son potenciales de acción que van a tener un patrón diferente de acuerdo a la información visual. ¿Qué es lo que es visual? Color, hay contraste, hay movimiento, hay profundidad, hay contraste, ¿sí? Entonces, cada uno de esos genera un patrón de descarga de los potenciales de acción. Y eso es conducido de manera diferente por cada una de estas fibras que nosotros vemos aquí. Acuérdense que hay millones de fibras, ¿ok? Y la imagen, ¿verdad? Va codificada de manera tal como está en la retina. En la retina recuerden que la imagen es invertida. Hasta eso, hasta la corteza visual. Allá en la corteza visual, por un mecanismo que todavía no está del todo dilucidado, pero se sabe que son columnas de neuronas las que trabajan organizadamente unas con otras, las que revierten esa imagen. Y por eso es que nosotros no vemos las cosas al revés. ¿Ok? Ojo, la información no se queda allí en la corteza visual. Por ejemplo, lo que usted está haciendo ahora, usted lee aquí arriba que dice aquí temporal. Esa imagen de temporal, eso va a llegar acá a la corteza, aquí donde está esto. ¿Ok? Pero eso no tiene ningún sentido, eso nada más es una imagen. Usted aprendió que la letra T y la letra E con la letra M se lee TEM. Eso es un aprendizaje. Esa imagen, esa información tiene que regresar acá adelante a la corteza frontal, donde usted aprendió alguna vez en su vida. Y ahora usted sabe que temporal, la palabra esa se refiere a este hueso que tenemos aquí al lado, que es el hueso temporal. Entonces, ese tipo de información está acá adelante en la corteza. Así que esa información tiene que viajar hacia adelante a la corteza frontal. Si esta imagen se moviera, esa información visual, ¿verdad? Y esa información de contraste también va a viajar a diferentes lugares. Así que la información visual nunca se queda en la corteza occipital. Ella va a viajar a diferentes partes. Y, por ejemplo, si usted nada más que lee la palabra temporal, pero usted no la dice, la lee mentalmente sin hablar, eso llega hasta cierto lugar. Pero si usted habla, usted dice la palabra, tiene que llegar a la región del cerebro donde nosotros tenemos la articulación de la palabra, que son las áreas 42 y 44. Y después de eso, las neuronas motoras tienen que bajar y articular el aparato fonador, mover la lengua, mover la mandíbula y usted hablar. Miren todo lo que lleva, ¿cierto? Así que eso es Pero, todo un proceso. Preguntas las que quieran. profesor, tengo dos preguntas. Dale. Si la imagen llega
invertida o sigue estando invertida en el centro de interacción, o sea, en el tálamo, pues antes de llegar a la corteza visual, supongo que hay un reflejo más rápido que la imagen tenga que llegar a la corteza para que pueda reaccionar al estímulo. Entonces, ¿cómo el cuerpo sabe cómo reaccionar si la imagen está invertida todavía? Ok, tú quieres relacionar una imagen que tú ves con una reacción de tu cuerpo. Esa es Sí, la pregunta. creo que voy a reformular la pregunta. Cuando nosotros reaccionamos, por ejemplo, a alguien que nos va a meter un puñetazo por el lado derecho de la cabeza, esa Ajá. imagen llega hasta la corteza visual, es reordenada y ahí se manda el reflejo. No necesariamente, ¿Y porque cómo tú, sabemos que tú reacciona? puedes información de movimiento y tú reaccionas al movimiento, aunque no tengas definida una imagen. Por ejemplo, si tú estás sentado allí en, qué sé yo, en una banca, en un parque, y tú ves de repente algo gris que se movió, tú viste una sombra gris que se movió, ¿cierto? Rápidamente, pero tú no sabes si eso fue un ratón, una rata o un animal muy pequeño parecido a una rata o algo por el estilo. Tú sabes que fue una sombra que se movió. Eso es todo lo que tú sabes, ¿cierto? Bien, si esa sombra se acercara a ti, tú reaccionas, aunque en principio tú no sabes qué es, pero ya tú sabes que en tus genes está impreso que cualquier cosa que se te acerca a ti de esa manera, tú tienes que reaccionar, ¿sí? Porque tú debes conservar la integridad de tu cuerpo. Eso es lo que nos hizo sobrevivir hasta hoy día. De manera que esa respuesta motora que tú estás preguntando se va a dar mucho antes a que yo pueda interpretar mi imagen visual. Entonces, hubo reflejos que causaron ese movimiento sin que necesariamente yo tenga una información certera de qué era esa sombra. ¿Ves? Es la pregunta tuya, Gustavo. Y profesor, cuando reaccionamos o tenemos ese reflejo a esa imagen que todavía no estamos seguros de qué es, esa imagen, lo que me tiene todavía un poco confundido es que sigue estando invertida, no se ha reordenado. Sí, sí, sí. No, y ella se puede enderezar, te voy a decir, ella se puede enderezar, ¿sí? Y tú puedes mover al bicho moverse, pero tú no sabes qué es, ¿sí? Ok. Primero, porque fue muy rápido, ¿sí? Segundo, porque no es de interés para la conservación de la especie determinar en ese momento exacto qué animal es, ni qué alimaña es, ni qué peligro es. Es un peligro y punto. Entonces, por principio de conservación, tu respuesta motora se adelanta a todo eso. Después algún día tú buscarás si era un ratón, una culebra, un escorpión, un pterodáctilo, quién sabe qué era, ¿sí? Pero mientras tanto ya tú salvaguardaste tu integridad y por eso están los reflejos que nos protegen, ¿sí? Entonces, Y, por ejemplo, tú te pinchas con algo, tú no sabes qué fue lo que te pinchó, pero tú enseguida doblas tu brazo, no dejas tu brazo allí pegado a la cosa que te está pinchando. Enseguida hay un reflejo de retirada. Eso es un principio de conservación. Y eso en alguna vez en la evolución del hombre hace no sé cuántos miles de millones de años, eso se quedó en nuestros genes y nosotros reaccionamos a eso. Y por eso tú ves que evolutivamente nosotros tenemos tres pares craneales que mueven a los ojos. Pues es un mecanismo importante de supervivencia. Yo tengo que ver a esos depredadores porque si yo no los veo me comen a mí, ¿sí? Y por eso yo tengo tres pares craneales nada más destinados a eso, aparte del segundo par que es para lo que es visión. Así que estoy hablando de cuatro pares craneales destinados a eso nada más. Imagínate lo importante que es. Por eso está buena la pregunta. y profesor, ¿cómo es que se reordena sin llegar a la corteza? O sea, ¿dónde se reordena la imagen sin llegar a la corteza visual Bien, todavía? esas columnas de neuronas le llamamos, ¿sí? Y son diferentes blobs que hay, pero la ciencia sí es seguro de cómo funciona un blob con respecto al otro. Se escribe en inglés B-L-O-B, blob. Y esas son columnas de neuronas que están trabajando una con la otra. El mecanismo exacto de cómo trabajan ellas y hacen que la imagen se revierta todavía está en investigación. Profesor, Y yo tengo una ojalá lo pregunta. siguieran. Lo siento.
Dale, Chávez. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que ignoremos, por ejemplo, yo tengo queratoconía en el ojo izquierdo y solamente veo con el derecho? ¿Cómo es posible que ignoremos la imagen de un solo ojo? O sea, el cerebro ignore la imagen de un solo ojo. ¿Cómo es posible eso? Ok. Existen varias formas de que te pase eso, ¿sí? Creo que hay una lámina ahí que nos puede responder a la pregunta que tiene Isaac Chávez, ¿sí? Esta que está aquí, ¿sí? Que en realidad es la que ustedes se van a quedar para su práctica clínica, ¿sí? Entonces, esta figura que es, en el centro tenemos la vía visual, que es la que acabamos de hablar, ¿ok? Y estos círculos que tenemos aquí representan el campo visual de cada ojo. Por ejemplo, este es mi ojo izquierdo, este sería el campo visual del ojo izquierdo, ¿ok? Este sería el campo visual del ojo derecho. ¿Vamos bien? ¿Hasta allí vamos bien? ¿Ok? Ahora, ¿por qué blanco y por qué negro? ¿Ok? Blanco significa que yo puedo ver. Negro significa que yo tengo anopsia, que es ceguera. Es sin H y sin X, anopsia. Después de la O, una P, después una S, anopsia. ¿Ok? Ahora fíjense, si yo tengo una lesión del segundo par derecho, que es la raya esta que veo aquí, significa que tengo lesionadas las vías que vienen tanto de mi retina temporal como mi retina nasal. O sea que en el ojo derecho yo no veo nada. Tengo una anopsia en el ojo derecho, por eso tengo todo mi campo visual en negro, en el ojo derecho. El ojo izquierdo está bien, aquí tengo mi nervio óptico. Así que la información que viene por aquí, de esta retina temporal, pasa por aquí y sigue la ruta hasta el final. La otra que viene por aquí, cruza aquí la línea media, sigue del otro lado y llega al otro lado bien, porque mi lesión está aquí en el nervio óptico derecho. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. La segunda figura, la línea vertical esta está exactamente en el quiasma óptico. ¿Qué fibras se afectan? Las que se cruzan en el quiasma, ¿Que vienen de dónde? Las las nasales. nasales. De las retinas nasales. Y las retinas nasales, a su vez, reciben información de cuál campo visual. Del Izquierdo y izquierdo derecho. al Derecho, izquierdo, ambos. de los dos. De mis campos visuales más laterales, ¿cierto? Por ejemplo, este que está aquí recibe la parte más lateral de acá de mi campo visual, ¿cierto? Llega aquí, cambia de dirección en sentido opuesto porque el cristalino es positivo y aquí la tengo que se proyecta a mi retina nasal. Aquí sería la parte más lateral de este campo visual del ojo derecho. Igualmente llega aquí, se proyecta hacia el otro lado. Y estas fibras que vienen de aquí traerían información de este campo visual lateral acá y de este otro lateral aquí. Esas son las que se afectan. Vamos al dibujo. O sea, en mi ojo izquierdo yo no veo la mitad esta que está aquí, que es este campo visual que está aquí. No lo veo, ¿cierto? Vengo acá del otro lado. Entonces aquí yo no vería la otra mitad de mi campo visual que está del lado más lateral, ¿cierto? Tengo anopsia, Más o ¿sí o menos. no? ¿Cómo que más o menos? ¿Cómo es eso de Porque más o menos? Defíneme el más o menos. todavía estás viendo algo, pero no completamente. Entonces, ¿y cómo le llamamos a eso, mi estimado Daniel Muñoz? Casi, Hemianopsia. casi. Hemianopsia, ¿cierto? Hemi, la mitad. Anopsia, que no veo, la mitad. Ahora, los dos lados temporales son los que no veo, ¿cierto? Así que, ¿cómo le llamaría hemianopsia?
Temporal. Bitemporal. Son los dos temporales. ¿Sale? Bitemporal. Ahora sí. Entonces, ahora yo tendría aquí una hemianopsia bitemporal. Regresando entonces a la pregunta de Chávez, porque Chávez nos decía de que una partecita que yo dejo de ver, ¿ok? Fíjense ahora qué pasaría de aquí, de este dibujo hacia atrás. Yo no pierdo toda la mitad, ni lo pierdo todo, yo nada más pierdo un poquito, ¿cierto? Que es más o menos la pregunta de él. ¿Tendría allí una hemianopsia en este caso? ¿Sí o no? Cualquiera de estos cuatro que está aquí es una hemianopsia. Miguel dice que no, nada más mueve la cabeza, pero no dice nada. ¿Sí o no? Digo que no, porque aún retiene la mayoría de su capacidad de ver. ¿Y cómo le llamamos entonces a eso, doctor Fuente? Ah, un cuarto de Nada más que anopsia. veo, nada más que se pierde un cuadrante, así que ¿cómo le llamo? Una cuadrantinopsia. Cuadrantinopsia. ¿Ves? Entonces, ¿a dónde era? Chávez, Isaac. Dependiendo entonces de qué parte del campo visual yo pierda, ¿verdad? Esa partecita que yo no veo le llamamos escotoma, ¿sí? No sé si era la pregunta que tú tenías. Muchas gracias, profe. ¿Seguro? ¿Quedaste claro? Sí. Bien. Profesor, Entonces, nosotros, a ver, tenía otra pregunta. Cuando habló de que diferentes estímulos tienen diferentes patrones de potenciales de acción, ¿qué es lo que varía en esos patrones? frecuencia básicamente. Hay una frecuencia temporal de los trenes de potenciales de acción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nosotros cómo evaluamos este sistema. ¿Ok? Entonces, lo que estábamos viendo hace un rato en esas láminas es lo que forma parte de un examen que le llamamos campimetría, ¿sí? Los que han ido a la óptica probablemente les hayan puesto a mirar en un aparatito así como el que está aquí arriba en la foto esta. Cuando usted mira por ese aparato, usted a veces ve como una especie de túnel y usted ve unos puntos que se mueven y usted tiene que ir siguiendo esos puntos. No sé si alguien lo ha hecho. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, lo que la computadora está haciendo es lo que uno puede hacer manualmente. Manualmente uno puede agarrar en un tablero, en una lámina de papel, ¿verdad? Y poner diferentes puntos allí y el sujeto va siguiendo lo que usted va moviendo el puntero hasta donde él mira. Cada vez que él le dice hasta allí, usted pone una marca, ¿sí? Y cuando lo hace así alrededor, une todos los puntos y ese va a ser el campo visual de ese ojo. Si lo hace con el ojo derecho, sería el campo visual del ojo derecho. Si lo hace con el izquierdo, el campo visual del ojo izquierdo. Esta campimetría es manual. ¿La podemos hacer en el laboratorio? Claro que sí. ¿Ok? La cosa es que ahora estamos con este problema político. Pero en las ópticas y en las clínicas de oftalmología, ellos tienen esta computadora que está aquí arriba, que la computadora ya hace el trabajo. ¿Sí? No hay que estar haciendo ningún trazado ni nada, sino que usted mira por allí y usted va siguiendo la marca y la computadora le va siguiendo el rastro al movimiento de su ojo. Y la computadora le imprime los resultados, que son estos que están aquí. Entonces, algo normal sería como la primera vista que tenemos aquí. Esta parte negra que está aquí es lo que nosotros llamamos escotoma. Escotoma es que yo no veo. Aquí en la segunda yo tendré un escotoma central. Acá tendría un escotoma mucho más abarcador, etcétera. Siempre vamos a tener una pequeña mancha aquí, normal, que nosotros no vemos y le llamamos punto ciego. ¿Por qué nosotros no podemos ver en esa parte del ojo? ¿Por qué existe el llamado punto ciego?
Y es normal que en esa parte del ojo no podamos ver nada. Por la nariz. No, estamos hablando allá de la retina. Es el que ocupa el nervio óptico. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay un punto donde nosotros no tenemos receptores. Punto van saliendo todas las fibras del nervio óptico. Bueno, van entrando o van saliendo. Espinosa Génesis, ¿qué dice usted? ¿El nervio óptico entra o sale del ojo? Génesis, Sale, Génesis se fue. sale, profesor. No la veo. ¿Ya llegaste? Sí. Entonces, Génesis, ¿el nervio óptico Sale, entra o sale del ojo? sale. Sale del ojo, claro que sí. Entonces, normalmente nosotros siempre vamos a tener esa manchita allí que le llamamos el punto ciego, porque por ahí van saliendo las fibras del nervio óptico. Entonces, cuando se hace este examen de campimetría, ¿verdad? Y la persona no ve esa parte, se van a tener este tipo de gráficas si se usa la computadora. Si se usa la parte manual, se va a tener un círculo como este, bueno, no es un círculo, una mancha como esta blanca, que no va a ser totalmente un círculo perfecto el campo visual, por las limitantes anatómicas que habíamos dicho, la nariz, el arco superciliar, etcétera. Así que es normal que nosotros tengamos esta forma. Esa sería la visión monocular de ese ojo. ¿Ok? Hacemos con el otro ojo, cuando lo superponemos, la parte donde ellos se interceptan sería la visión binocular. ¿Ok? Así que las partecitas de ese campo visual que nosotros no vemos, lo que llamamos escotomas, que pueden ser de una gran extensión o mínima extensión. Y a veces la lesión no está en la retina. A veces la lesión está allá atrás, incluso en la propia corteza occipital, que aquella parte de la corteza no procesa la información. ¿Ok? Por ejemplo, si el paciente ha tenido un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular, un aneurisma a la arteria cerebelosa posterior inferior, etcétera. Ya después lo aprenderán en anatomía. Van a ver entonces que la persona refiere que ella no ve parte de su campo visual. Algunos se recuperan, otros no. ¿Preguntas? ¿Ok? La agudeza visual también la podemos medir con unas cartillas, que son estas que están aquí. Esa la tenemos en el laboratorio. Es lo más barato que hay. Eso nada más cuesta $4. Cada una de esas letras le llamamos optotipos. Ellas están diseñadas con un tamaño, con una forma muy especial del punto de vista físico. Y a la derecha vamos a ver, hay unas fracciones y nosotros vamos a expresar esa agudeza visual en fracciones. De ahí viene el famoso 20-20. ¿Qué significa? Que si usted puede leer esta línea que está aquí de letras sobre la línea roja, que está aquí en el 8, usted tiene una visión de 20-20. Significa que usted puede ver lo mismo que un sujeto de referencia ve a 20 pies. ¿Sí? Por eso le llamamos 20-20. Ahora, si usted, ¿verdad? Tiene que acercarse para ver la letra E, significa que usted está muy afectado. Usted no ve bien. ¿Sí? El normal ve eso a 200 pies y usted tiene que estar a 20 pies para poderlo ver. Entonces le llamamos a ese 20-200, y hay 20-100, y hay 20-70. Todas esas son tipos de miopías. ¿Ok? Este es un método sumamente barato, pero también es un método que nos limita por dos razones. Una, porque se requiere cierta distancia para hacer la prueba. Dos, porque hay pacientes simuladores. Hay pacientes que ya se saben que para ver bien necesitan D, E, F, P, O, T, E, C y se lo saben de memoria y engañan porque quieren tener una vista buena para un trabajo o para tener la licencia de manejo, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Se usa esto, se usa la computadora. La computadora puede generar N cantidad de optotipos, así que no se los pueden aprender de memoria nunca.
Y además de eso, la computadora puede presentar otras figuras para aquellas personas que no saben las letras o para los niños. ¿Ok? Y no necesitas los 20 pies. Se puede hacer a una distancia mucho más corta. Así que ya hay cosas que han avanzado. También tenemos estos aparatos que están aquí. Este que está aquí abajo, el IQ Vision Check, ese lo tenemos en el laboratorio. Pero ahora como estamos en virtualidad, no se usa. Creo que el semestre pasado que estábamos presencial todavía, al profesor Becerra no sé si se le pasó a enseñárselo, pero ese aparato lo tenemos en el laboratorio. Y ese aparato, junto con el que está arriba, ese puede imprimirle con la computadora, porque se conecta con la computadora, le puede imprimir en números las medidas. Y esos mismos números son los que usa el taller de óptica para construir los lentes que usted necesita. ¿Sí? Así que hemos avanzado. Ya estas cosas se venden en Amazon. ¿Sí? El día que ustedes quieran tener una clínica y no quieran usar esta cartilla que le llamamos la cartilla de Snellen, quieran hacer algo más profesional, pueden usar estos aparatos que están relativamente baratos. ¿Sí? Esto, hay un test para astigmatismo, ese también lo tenemos, la cartilla de astigmatismo, que después le van a enseñar en el laboratorio cómo es que deben usarla. Y quedamos entonces ya en el último tema, que es percepción de los colores, que ya lo veríamos la otra semana, porque si se fijan, el jueves es libre. Así que los veríamos el lunes. Terminamos visión y comenzamos audición. Preguntas las que quieran antes de irnos. Génesis, ¿llegaste? Profe, Profe, ah, ahí era tu A primero. ver, tú primero, dale tú primero. Ok, lo mío es más de curiosidad. Eh, lo que nos explicó de la corteza visual. Una vez llega la imagen a la corteza visual y después como que puede ir a otras partes del cerebro para reaccionar o algún movimiento. Eso también está relacionado con el sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, sí, como agarrando... no, pero en sentido eferente, no aferente. Por ejemplo, como respuesta autonómica. Tú puedes ver una imagen que te causa mucha emoción, ¿sí? Puede ser que tengas años de no ver a tu mamá y de repente ves un video de tu mamá, ¿no? Eso te hace tener muchas emociones. Lo que estás viendo nada más es la imagen, pero tu respuesta autonómica puede ser cambios en frecuencia cardíaca, cambios en respiración, cambios en sudoración, las glándulas lacrimales se pueden excitar, etcétera. Entonces, esa es la respuesta autonómica, pero ese es eferente, no aferente. A ver, Isabela. O sea, cómo, esto creo que va relacionado también a lo que había preguntado Isaac Chávez, que cómo, por ejemplo, yo o sea, yo veo bien sin lentes, pero es porque yo solamente tengo un ojo. O sea, pero sin los lentes yo en realidad no siento que veo borroso, o sea, no veo borroso, pero si yo me cubro el ojo izquierdo, entonces no veo nada. Entonces, ¿cómo? Ok, eso es compensación, ¿sí? Esos experimentos comenzaron lamentablemente, ¿verdad? Haciendo los experimentos con los simios y con los gatos. El gato nacía y enseguida apenas que nacía se le cosían los ojos. Parece un poquito inhumano, ¿no? No sé si alguien tiene gato. Nadie tiene gato. Nadie tiene esa sensibilidad. James Quintero y Fernando Cigarruita, bueno, ustedes agarran al gato de ustedes y le cosen los ojos, ¿sí? Ellos son muy científicos, así que ellos lo hacen sin ningún problema. Viste que hay un componente afectivo allí. Ellos dirán qué cosa, yo jamás voy a hacer eso a mi gato, ¿cierto? Pero bueno, gatos de laboratorio, vamos a llamarlo así. Y entonces se veía eso que estás preguntando tú, ¿verdad? Después de ciertos meses, quitaban en la sutura y el gato abría el ojo de nuevo y registraban el electroencefalograma de la corteza visual y solamente se excitaba ese ojo, ¿sí? Y así fueron haciendo diferentes, ese es el extremo, fueron haciendo diferentes experimentos disminuyendo el grado de visión. Y lo que se observaba era que el ojo que estaba bueno era el que tomaba el control de la visión. Le tapabas el ojo bueno, ya quedaba todo
con problemas visuales, porque nada más quedaba el ojo malo. Quedaba con los dos ojos abiertos, el bueno entonces predominaba. ¿Cómo exactamente ocurre eso? Es lo que llamamos dominancia cerebral, ¿sí? Que todavía está en estudio. Hay un montón de pruebas para determinar dominancia cerebral y eso lo hacen los neuropsicólogos. Hay en Panamá uno muy bueno, no sé si todavía ejerce, que es el doctor de Ovaldía. Él estaba con su clínica allá en Paitilla, pero no sé, hace rato que yo perdí contacto con él. Él es neuropsicólogo muy bueno en esa parte. Otra pregunta. Entonces, en la dominancia, por ejemplo, es porque se forma, luego de ello es porque se forma un ojo vago, ¿cierto? Bien, se supone que las imágenes que vienen del ojo dañado, el ojo malo, el ojo afectado, ¿verdad? Quedan suprimidas frente a las imágenes del ojo que está bueno. Por eso lo que dice Castaño, que si ella tiene los dos ojos abiertos, ella no tiene problema, pero apenas que cierra el ojo bueno, le queda el malo. Entonces se da cuenta de que sí tiene el problema. Es así, Castaño, ¿no? ¿O entendí mal? Sí, así mismo, profe. Sí. Podemos hacer el experimento con Isabela también, a ver qué pasa, ¿no? No, mentira. A unos amigos tuyos por ahí se alegraron cuando yo dije que íbamos a hacer experimentos contigo. Mira tú los amigos que tienes. Si no Isabel, agarramos a Isabel, pues, comenzando ahí con los nombres que se parecen. Barreno, no, tampoco. No te ofrece de voluntaria. A ver, otra pregunta, Gira, pregunta. No has preguntado nada en todo el día. Profesor. Bueno, si todo está claro, entonces chicos, nos vemos el día lunes sería. Ya el jueves no. Profesor, Ojalá ya las cosas mejoren. El grupo de Chevasco iba a preguntar el taller, dale pues, antes sí, que la profesor, también gente tiene una ya, pregunta después para el a grupo. encerrar los que no tienen Hay, un- preguntas. hay una pregunta para el grupo en general, que Ok, hablamos con el profesor Becerra y nos dijo que el lunes, aunque sea feriado, hiciéramos la presentación del caso clínico para el 2.1b. bueno, a mí no me ha dicho todavía porque yo no sabía. Sí, por eso era para hacerle saber, profesor. Ok, el lunes ¿qué es? 10. No, el lunes No, 6. 6. Sí, por el Día de Colón. Este es el país que tiene más días feriados, yo creo. Dios mío, qué locura, pero bueno. Yo no tengo inconveniente, nada más que me avisen con tiempo, porque yo hasta ahora es que lo vengo a saber. Vale, profesor. Igual le vamos a estar Entonces, mandando. pregunta pues, Chevasco, del grupo tuyo. Bueno, Los demás pueden cerrar si quieren o pueden escuchar como les guste. ok. Ok. No sé si quieres empezar tú. Bueno, Alegría, te está conectando ahora. Ya hice la explicación de tu pregunta. Sí, Sí, pero cuando me conecté, tú no te veía, no vi tu nombre por allí. me conecté 5 minutos después. Bueno, problemas de internet. Sí, profe. Ok, gaje del oficio. A ver, entonces, ¿qué se me hizo Chevasco, pues?